Entonces, como ven, dos hiperespecializaciones que además tienen problemas graves, porque para la mente se ha producido una cosa muy interesante, que es la desideologización de las cuestiones. Es cierto que los norteamericanos prefieren Weber a Marx porque piensan que Weber es menos ideólogo que Marx. Pero si leen a Max Weber, descubrirán que es muy ideólogo. Pero es que la sociología de ahora no puede ser ideología, tiene que ser neutra, o tenía que ser neutra. Tenía que ser eso, neutral, una mera observación, donde no se interviene. Saben ustedes que donde los análisis fueran irrefutables, aunque fueran sobre algo prácticamente banal y de poca importancia. Ese camino, cuidado, también tiene aspectos muy positivos. No quisiera, si he de cortar, que cortaré, no quisiera sino también argumentar los aspectos positivos de este camino. Quiero mencionar 4 elementos en esa línea. A ver, el primero es un trabajo de Karl Popper, quizás Kuhn, con Thomas Kuhn, el gran filósofo de la ciencia de la segunda mitad del siglo XX, que, como saben, acusa. ¿Cuál era el problema de los padres fundadores de la ciencia? ¿Cuál era el problema de Marx, pero también de Weber, de Durkheim? Él se centra sobre todo, ya saben ustedes, en Hegel y Marx. Es en su famoso libro sobre la sociedad abierta y sus enemigos. Popper allí argumenta una tesis muy significativa, y la tesis dice que los pensamientos totalizantes, por ser totalizantes, por pretender ser totalizadores, inevitablemente terminan siendo totalitarios. He trabajado muchísimo Popper. En un momento dado me quería dedicar a filosofía de la ciencia. Es el libro enorme, pero esa relación de pretensión totalizante, totalizadora a totalitaria, que incluso puedo aceptar que la tentación está en Platón, incluso en Hegel y en Marx, pero no tiene por qué ser condición. Pero noten, lo que quiero remarcar es el peligro que hay en el pensamiento que totaliza, en el pensamiento holista. Un peligro que puede llevar a lo totalizante, puede llevar, digamos, a un fascismo de derechas o de izquierdas. Vemos que hay ambos, ¿no? Desde Stalin a Mussolini, Hitler o Franco, ¿no? Bien, pero antes, Popper también, en 1945, había demarcado también la falacia y la no cientificidad del marxismo y el psicoanálisis. En aquel momento, él había sido marxista, se había distanciado, pero con el psicoanálisis sí que nunca había aceptado nada. ¿Y cuál es la crítica? La crítica es que son discursos construidos de una manera tan abstracta, tan metafísica, tan ideológica, que no pueden ser refutados, falsados, es el término de Weber, de ninguna manera. Es decir, pierden contenido científico. No tienen... y cuidado, que la crítica no es menospreciable, no es nada menospreciable. Lo que pasa es que con una cosa no podemos tirar la boca. ¿Qué quiere decir? Que nunca puede haber un pensamiento más ambicioso. Otra idea, Adorno, en Dialéctica de la Ilustración, en 1961, un libro impresionante, crítica de la dialéctica, perdón, en este es crítica de la dialéctica de la Ilustración, ya saben, muy importante, con Horkheimer, etc. Pero en este critica los grandes discursos totalizadores, una vez más, sosteniendo en una fórmula famosa y bastante autocontradictoria que lo falso es la totalidad. Lo falso es la totalidad. A mí eso me recuerda una tesis que me gusta
que es aquello de toda afirmación absoluta es falsa, incluso esta misma. Evidentemente, cuando Adorno está diciendo lo falso es la totalidad, y su afirmación es de una totalidad enorme, porque todo lo totalitario, lo totalizador es falso, pues está incluyendo su afirmación ahí dentro. Pero no negaré la brillantez y el valor, porque además tiene su sentido histórico muy claramente. Y Adorno está diciendo a su maestro Marx y también Hegel: ahora tenemos que hacer otra dialéctica. Bueno, también el sociólogo norteamericano Rick Mills, en la imaginación sociológica, acusaba a Marx, pero también Spencer, también Weber, Comte, de terminar construyendo una filosofía de la historia. Noten que los vuelven a acusar de filósofos de la historia. Y dice que actúa, y voy a terminar porque además se me termina la voz, de camisa de fuerza transhistórica. Camisa, de lo que ponen a los locos, de fuerza transhistórica. Y niega eso y afirma que construir una teoría, cito, sistemática de la naturaleza y del hombre y la sociedad es algo muy peligroso. Yo también diría, de acuerdo, puedo entender, sus razonamientos me gustan, pero no su conclusión. Puede ser muy peligroso, pero también es lo más importante. Si no damos cuenta de la humanidad, del conjunto, podemos estar satisfechos. Otra cosa es que lo podamos y que necesitemos que vengan grandes genios para hacerlo, porque nosotros no podemos, vale. Pero decir nadie lo podrá hacer. Y finalmente, la idea de Daniel Bell, en el final de la ideología de 1960, que reducía toda macroteoría o mera ideología a mera ideología, perdón, toda mi macroteoría es ideología, dice, y venía a considerar ya periclitados, invalidados, sin valor, sin rigor, los grandes sistemas filosóficos, pero no solo filosóficos, ideológicos y políticos, el fin de las ideologías. Con lo cual se anticipaba a la moda posmoderna, ya saben ustedes, Lyotard, la condición posmoderna, del fin de los grandes metarrelatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, y ahora sí que corto aquí. Como ven, esta era un poco la perspectiva. En este momento, hablar de cultura y pedir algo así como que se pudiera hablar de lo común entre derecho, entre ustedes y filósofos, entre economistas y sociólogos, historiadores y lingüistas, antropólogos y sociólogos, etnólogos, etc., era prácticamente imposible. Casi hay un fascista español, que era Millán Stray, que en los años, en el 36, decía que cuando él escuchaba la palabra cultura, rápidamente la mano se le iba a la pistola. Digamos, no era esta la situación, pero la situación era del tipo de, sí, todo es cultura, pero se trabajan las partes institucionalmente desarrolladas, esto lo digo yo, los paradigmas concretos, las disciplinas especializadas, positivizadas, que tratan los diferentes aspectos de la cultura. No hay teoría de la cultura, no hay conocimiento de la cultura, no hay ciencia de la cultura como todo. Hay disciplinas, ciencias, conocimientos, y los filósofos ya éramos imposibles y teníamos que ya finalmente rendirnos y claudicar y cerrar nuestra facultad, ¿lo recuerdan? Había tesis de este aspecto. Por lo tanto, repito, hay ciencias de la cultura, ciencias sociales y humanas que son del hecho humano de la cultura, pero no ciencias de la cultura, o ciencias que pretendan saltarse las barreras, las fronteras, los paradigmas, los métodos, las barreras académicas. Eso tan importante, que si usted es doctorado en, no puede pretender hacer algo en, etcétera.
ni pensar. Bien, no he podido explicarlo a fondo, me remito quizás al debate. Creo que el giro cultural está cambiando desde los años 80, les daría argumentos, cambiando esa perspectiva, mostrando que ahora mismo los trabajos, y por tanto les animo, los trabajos más interesantes, más innovadores, que aportan conocimiento incluso sorprendente, son trabajos interdisciplinares, transfronterizos, comparativos, gente atrevida como el doctor Marcelo, que analiza las fuentes del derecho, comparando el derecho occidental, etcétera, con China y lo que haga falta, ¿no? Profesores de esta casa que cada vez más rompen esas fronteras, esas barreras. Hablamos mucho hoy de que se rompen las fronteras entre los estados, nación, etcétera, y no nos damos cuenta que en cada facultad, en cada universidad, hay unas barreras disciplinarias, de disciplina académica y disciplinarias, que establecen barreras rotundas de que aquí usted es doctor y allí un don nadie que no puede hablar de nada, aunque sepa muchísimas cosas. Noten ustedes que aquí la Facultad de Derecho está un poco está muy separada de Pampluya y del campus, pero no solo por la geografía. Cuando ustedes estén en el centro del campo de Pampluya, entre Derecho y Economía, entre Derecho y Filosofía, entre Derecho y las otras ciencias humanas y sociales, habrá barreras, fronteras, guardias, duaneros que miran el tráfico que hay allí, cuál es legítimo, cuál es no legítimo. A los estudiantes les dirán: ustedes aquí no entren, vayan allí, etcétera. Marcarán las fronteras, y eso está claramente hoy, y casi ni lo vemos, ni lo discutimos. A pesar de ello, sí que termino, está cambiando apreciablemente, y creo que el futuro que adviene será un futuro donde aprenderemos a sacar provecho creativo, saber, conocimiento y conocimiento riguroso de lo transfronterizo, de cruzar facultades de filosofía con derecho, etcétera, y les animo a hacerlo. Y si me han venido a escuchar, de alguna manera ustedes ya están en el camino, ustedes ya están en el giro cultural. Gracias. Agradeço imensamente ao professor Gonçalo Mais pela exposição inicial, para essa conferência inaugural do nosso evento. Lembrando que tanto o professor Mais quanto o professor Rubem, em suas conferências, não tem propriamente limites de tempo, apenas como nós teremos uma mesa prevista para 16 horas e 30 minutos, ainda nos resta um quarto de hora, e nesse um quarto de hora nós gostaríamos de abrir a palavra àqueles que quisessem dirigir alguma indagação ao professor Mais. Vou pedir aos que quiserem fazer uso da palavra que o façam num único bloco, de uma única vez, e o professor Mais os responderá em conjunto, pedindo aos que eventualmente quiserem falar que se identifiquem. É um momento muito importante, o nosso colóquio ele é todo organizado para que nós tenhamos tempo para debate, evidente que menor nas conferências, maior nas mesas redondas, onde o tempo de exposição não será muito superior a 15 minutos por expositor. Agora, nas duas conferências, tenho a honra de ter os dois conferencistas de abertura e de encerramento a nosso lado aqui agora, e a honra maior ainda de serem quem são, né? Gonçalo Mais e Norberto Rubem. Mas, de toda forma, eu gostaria de abrir a palavra aos presentes, para que, caso queiram, façam o uso da palavra. Palavra franca. Professor Renato, professor Marcelo.
Professor Andite. Bom, estamos em excepcional qualidade de expositores. Professor Renato, eu vou deixar o microfone e vocês falam daí. Então, por favor, em primeiro lugar, o professor doutor Renato César Cardoso, desta casa. Excelência. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao professor Maios pela brilhante exposição. E eu vou ser breve, professor, tá? Para que a gente possa discutir mais do que eu não vou discorrer. Sei que o senhor entende muito bem o contexto do qual vem essa pergunta. Eu concordo absolutamente com a sua perspectiva em quase tudo. Mas eu gostaria de saber se o giro cultural ainda não deixa de fora a última fronteira, a consciência. Se é absolutamente importante compreendermos essa necessidade de uma compreensão que não se restringe a essas fronteiras dentro das ciências humanas, será que essa última fronteira, que é a dessa separação radical, que nós estamos tão acostumados a pensar dentro desse paradigma de uma radical diferença, um radical abismo entre as ciências humanas e as outras, todas, colocando o homem num mundo separado, que é esse mundo da cultura, ignorando todo o resto, que eu gostaria de saber a perspectiva do senhor em relação à ideia de consciência, a todo esse movimento, se te parece algo diferente, se te parece sei, professor, entende o conceito de consciência? Se puder dizer um pouquinho. Sim, o professor explica para o pessoal mais facilmente, melhor do que eu, claramente. Mas basicamente essa ideia de que não dá para trabalhar com essa separação radical entre o mundo da cultura e o mundo da natureza, é absolutamente central que estabeleçamos essas pontes. E me parece, a minha pergunta será que esse é o próximo passo natural do giro cultural? Teremos um giro naturalista, não naturalista nesse sentido, mas que englobasse tudo? Ou são duas coisas diferentes e que não se implicam? Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, professor.